Que tanto todos ustedes como sus familias se encuentren bien de salud, al mismo tiempo que desde el Grupo Huelcia quisiéramos mandar un mensaje de apoyo a todos los afectados de una u otra forma por esta enfermedad, deseando su pronta y total recuperación. Muchas gracias por participar en esta web conference. En estos momentos de incertidumbre, tener la información de calidad es de gran ayuda, por lo que mientras duren las actuales restricciones, seguiremos haciendo este tipo de conferencias a través de la web en lugar de presenciales, como habitualmente solemos hacer, con el fin de mantenerles puntualmente informados. Insistir que desde que se ha iniciado este proceso de pandemia del virus COVID-19, los esfuerzos del equipo directivo de Huelcia se han centrado fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, la preservación de la seguridad de todo nuestro personal, siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades competentes. Y por otro lado, el garantizar el normal funcionamiento de nuestra actividad, como así ha sido, primero telemáticamente y ahora ya presencialmente en la mayoría de los casos. Con el inicio de esta crisis se produjeron abruptas caídas en todos los mercados, muy especialmente en los de renta variable y renta fija. Recordarán que desde Huelcia siempre recomendamos mantener las posiciones a nuestros clientes dentro de su nivel de riesgo para cada uno de ellos, entendiendo que se trata de una crisis provocada por un factor exógeno y con la fuerte convicción, por lo tanto, de que el mercado se recuperaría como así ha sido. Ahora bien, nos esperan meses y quizás años de incertidumbre. En esta conferencia pretendemos profundizar en la evolución de la crisis, analizar en la medida de lo posible los indicadores directores que podemos seguir para ver la tendencia de los mercados, como son, entre otros, las actuaciones de los bancos centrales, los resultados empresariales, la evolución de la carrera por las vacunas, el análisis del entorno geopolítico, fundamentalmente las elecciones americanas y las relaciones comerciales de China con Estados Unidos. También les informaremos, como no puede ser de otra forma, de las medidas adoptadas por nuestra parte en un entorno tan complejo y también de la evolución de los fondos tanto de Huelcia como de GEDI. La duración estimada de la misma será de aproximadamente 60 minutos, como en otras ocasiones, destinando los 15 últimos minutos a preguntas. Podrán formular estas directamente, bien a través del chat que tienen habilitado en la aplicación, o bien enviándolos a la dirección preguntas@huelcia.com. Intentaremos contestar a todas ellas por riguroso orden de llegada, pero si no nos diese tiempo y con el fin de no alargar excesivamente la misma, les contestaremos vía email a cada uno de ustedes. Y ya, sin más preámbulo, cedo la palabra a Miguel Uceda, director de inversiones. Gracias, Carlos. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar hablando de cómo este año 2020 quizá haya sido el más categórico, quizá donde se ve más la diferencia, que la macro y los mercados no están siempre relacionados y de cómo los mercados descuentan situaciones futuras. La crisis del COVID puso en precio una caída de PIB sin precedentes, que es la que hemos ido conociendo durante las últimas semanas y que nos llena de titulares, pero que es pasado. No nos debemos dejar arrastrar por estos gráficos que estáis viendo en la pantalla, caída de PIB histórica, no nos debemos dejar arrastrar por ella, ni por los que veremos en las próximas semanas, meses, en los que veremos fortísimos rebotes macros, crecimientos nunca antes vistos, ¿no? Igual que hemos visto pues, caídas muy fuertes de PIB, cercanas al 9,5 en Estados Unidos y al 22 en España, pues veremos un fuerte rebote macro. Este es un indicador que hace la Reserva Federal de Nueva York, más o menos cómo es la evolución del PIB en cada trimestre. Hablamos en la anterior reunión de los cambios de ejes. Evidentemente, el PIB se mueve normalmente entre el 1 y el 3%. Tuvimos este año una fortísima caída y, como ven, lo que está descontando el PIB del siguiente trimestre es un grandísimo rebote, ¿no? Esto es algo que se preveía después de conocer las cuarentenas se iban a abrir y vamos a volver a incorporarnos a la actividad. Se conocía esta actividad, esta recuperación de la actividad macro y, evidentemente, eso es lo que han recogido los mercados en lo que llevamos de año, ¿no? Tenemos informes de
Tenemos informes de sorpresas económicas, que también después de las grandes caídas de marzo-abril hemos visto fuertes sorpresas económicas en todos los datos que hemos ido conociendo. Estos gráficos son de los índices de sorpresas de Citigroup, que recogen cuándo sorprenden a los analistas las publicaciones de datos macroeconómicos, y como vemos, pues después de las grandes caídas hemos tenido fuertes subidas, ¿no? Casi más rápido de lo que los analistas macro veían posible, ¿no? Incluso el Banco Central Europeo pues, sube las estimaciones para este año, donde veía una caída del 8,7%, ahora ve una caída de solo el 8% y ve pues, crecimiento para los siguientes años, ¿no? Entonces, los mercados, como digo, no se han fijado en esta caída, sino ya en las siguientes, las consecutivas subidas de los próximos trimestres, ¿no? Nosotros también analizamos, y otras casas analizan, en el caso de este gráfico de JP Morgan, analizan con datos de Big Data cómo se mueven, cómo son los datos de movilidad en las ciudades. Se puede ver que todavía las grandes ciudades no han vuelto a la normalidad, hay bastante teletrabajo, hay desempleo. No estamos, evidentemente, volviendo a los niveles previos a la crisis. Se ve también en permanencia, datos de permanencia en casa o datos de vuelos. Evidentemente, el sector de aerolíneas está muy afectado y los vuelos no son los que eran, o las reservas en restaurantes, ¿no? Ahora mismo pues tenemos, evidentemente, una serie de señales de mejora, pero todavía estamos lejos de la normalidad. El caso de España, es un caso especial. Todos conocemos que nuestra primera industria, el turismo, pues está siendo fuertemente castigado. Vivirlo en el día a día nos puede llevar a extrapolar la situación personal o de nuestro país al resto de Europa o al mundo, o llevar a extrapolar nuestra situación a la evolución bursátil mundial, y como veremos, pues esto no es lo correcto, ¿no? Si viéramos nuestros escenarios que pusimos en las anteriores web conference, pues casi en cuanto a la recuperación de los mercados o de algunos mercados, que luego veremos, pues casi la recuperación ha sido más cercana al escenario positivo que el escenario central, ¿no? Y una de las claves para entender la evolución económica y bursátil de las próximas semanas pues va a ser la propia evolución del virus, ¿no? No vamos a hacer aquí un análisis como si fuéramos epidemiólogos, no lo somos. Lo que sí que hemos visto es que en los últimos tiempos, y como lo hemos podido ver todos, pues el incremento del número de contagios, gracias al incremento también de pruebas y de test, pues no está llevando a un colapso del sistema sanitario, no está habiendo un incremento tan altísimo de víctimas como vimos en los periodos de marzo de abril, y bueno, pues la verdad es que es algo positivo. Lo vemos aquí, la evolución en Estados Unidos, como ya se han ido reduciendo el número de casos, los fallecimientos siguen estando bastante comedidos, o los casos, por ejemplo, de Francia o España, cuyos casos están disparados, pero no los fallecimientos, ¿no? Aquí, como todo, sabemos que las vacunas, hay muchas vacunas que van a estar en los próximos meses, pero no van a estar para este invierno, ¿no? Aquí nos vamos a tener, todos tenemos ese miedo, ese riesgo latente de lo que pueda ocurrir en otoño-invierno con la temporada normalmente de gripe y con el comienzo de los colegios en Europa, ¿no? Es algo que todos tenemos un poco detrás tenemos ese miedo de lo que pueda ocurrir, y eso podría, desde luego, pues hacer mover a los mercados en caso de que tuviéramos una segunda ola más dañina de lo que estamos viendo, ¿no? Seguramente, aunque tuviéramos algo de sustos en mercados, serían menos virulentos de lo que vimos en marzo o abril, donde la incertidumbre era máxima, y ahora conocemos contra lo que nos enfrentamos, ¿no? Como pueden ver aquí, pues este gráfico que hemos utilizado en alguna ocasión, nos aproximamos más o menos a ese momento de segunda ola, y todavía las vacunas pues no están, aunque hay muchas pruebas y muchos candidatos, pues no estarán disponibles hasta el 2021, ¿no? Entendemos que es así, con lo cual esta potencial segunda ola es uno de los aspectos que más relevancia tienen ahora mismo en el mercado.
También pongo esta foto, si recuerdan de los anteriores webinars, hablamos de más madera, de cómo los bancos centrales y los países habían puesto toda la carne en el asador, rebajas de tipos, programas de compras de activos, bajadas de impuestos, gastos fiscales. Entonces, ahora mismo tenemos la máquina del mercado a todo vapor, ¿no? Vemos cómo ha crecido la masa monetaria en Estados Unidos, vista por la M2. Es verdad que la velocidad de circulación del dinero ha seguido un ritmo opuesto, lo que tiene implicaciones que no son inflacionistas, pero bueno. Las medidas también del CARE Act americana, lo vemos en la siguiente diapositiva. Este incremento que vemos aquí, estos son los ingresos personales. Los cheques que ha repartido el gobierno americano pues, permitió tener una fuerte inyección de liquidez al consumidor de aquel país. Mucho, en el gráfico inferior lo que se ve es el ahorro. Parte de esos ingresos, parte de ese cheque no fue a gasto, sino que fue a ahorro. Algo fue a reducción de deudas y no todo fue al consumo. De todas maneras, bueno, pues este ha sido una inyección de liquidez muy necesaria en un momento de gran incertidumbre, ¿no? Ahora veremos cómo está la situación, o luego veremos cómo está la situación con la segunda parte de ese CARE Act americano, ¿no? Todo esto ha llevado a los déficits fiscales. Aquí ven el déficit fiscal americano a niveles no vistos. Aquí el gráfico llega hasta el año 69, pero podríamos incrementarlo hasta la Segunda Guerra Mundial. Son déficits de guerra, estamos enfrentándonos a una guerra sanitaria, y desde luego el incremento del daño fiscal que se ha producido es un déficit fiscal no vistos desde hace muchísimas décadas, ¿no? Aquí, gracias a los bancos centrales, pues siguen permitiendo que los países se financien con todos los programas de compras de activos, ¿no? Todos estos programas de recompras que se iniciaron hace unos años, que parecía que era de forma puntual, pues están aquí para quedarse, ¿no? En el futuro, a medio plazo o largo plazo, veremos si es posible que se puedan revertir parte de estos impulsos o estímulos, pero así de primeras es bastante improbable. Los bancos centrales van a seguir dando impulso al mercado, ¿no? Como decíamos, bueno, vemos aquí un gráfico de los balances de la FED y del Banco Central Europeo. Como digo, algo que comenzó en los años 2000, después del 2008-2009, pues viene para quedarse, ¿no? Como decíamos, después del CARES Act 1, pues está ahora mismo en negociación la segunda parte que también daría algo de impulso al consumidor americano, pero ahora mismo con las elecciones a la vuelta de la esquina, pues lo que vemos es que hay pues bastante rifirrafe entre republicanos y demócratas, y no está claro lo que hace unas semanas se daba por hecho y parecía que estaba muy descontado que iban a llegar a un acuerdo. En principio, nadie debería, de cara a unas elecciones, presentarse como el malo de la película, ¿no? Y pensábamos que cualquiera de los dos pues, cedería para tener un importante impulso fiscal. Pues de momento se está retrasando. Cuanto más se retrase, pues peor podría ser en cuanto a gastos de consumo americano, o los americanos de alguna manera podrían estar diluyendo o, esperando a que recibir esos cheques para hacer algún tipo de compra que podían postergar, ¿no? En Europa, que hemos tenido el gran acuerdo de nueva generación, de momento ha generado más titulares que una inversión real. Tendrá una lenta aprobación parlamentaria y bueno, tendrá que verse en los próximos años. No es una situación inmediata, será un desglose de dinero que irá llegando a los países a cuentagotas, de alguna manera, y lo que de momento ha hecho es fortalecer el euro, que ha visto pues, una mayor integración entre los países y lo ha reflejado con fuerte apreciación. Aquí ponemos un gráfico de las posiciones especulativas de futuro sobre el euro y la evolución del euro-dólar, ¿no? Habitualmente pues tienen cierta correlación, se mueven más o menos a la par,
y lo que estamos viendo es que a raíz de este acuerdo en la Unión Europea lo que ha habido es que el número de futuros apostando a favor del euro se ha disparado a niveles no antes vistos, lo cual podría implicar que a partir de aquí pues es más difícil quizá que el euro se aprecie con tanta rapidez, ¿no? Nosotros más o menos la zona del 1,20, 1,25 pues parece una zona para tomar posiciones fuertes en dólar, ¿no? Dejando a un lado Europa y volviendo a Estados Unidos, como comentábamos, teníamos las elecciones el 3 de noviembre, ¿no? Las elecciones son muy importantes. Vemos las encuestas o las casas de apuestas, las encuestas en este caso, parece que dan ventaja a Biden sobre Trump. Bueno, ya sabemos cómo funcionan este tipo de encuestas. Lo vimos ya con la elección de Trump, que fue una sorpresa mayúscula para muchos. No sabemos si fiarnos de la ventaja que lleva actualmente Biden. Aquí la clave será pues, en ciertos estados donde puedan tener la clave para su elección. Lo que sí que está claro es que quizá el miedo que hay es a que los demócratas ganen y ganen con una fuerte diferencia que les permita recuperar las dos cámaras, ¿no? El Congreso y el Senado, para poder pues, llevar a cabo todas sus promesas electorales. Bueno, pues hay mucho tema, digamos, muy cercano al tema demócrata, pues hablando del Black Lives Matter, de mujeres, de una serie de temas más, digamos así, más menos económicos, y luego sobre todo temas de inmigración, etcétera, etcétera, y luego sobre todo, y lo resumimos en esas dos claves, ¿no? Los demócratas apuestan por un mayor impuestos que permita financiar un programa más agresivo que Trump en infraestructuras, ¿no? Entonces, ambas cosas, pues digamos que es una balanza que pesa en el mercado. Hay quien lo ve positivo por la parte de infraestructuras. Desde luego, quizá el primer coletazo nos lo llevaríamos con la subida de impuestos y el gasto público lo veríamos en etapas sucesivas, ¿no? Pero quizá, digamos, el mercado de alguna manera está más nervioso de que salga Biden por las posibles subidas de impuestos que vengan atareadas, acompañando a la victoria demócrata. Aquí, en otro tipo de decisiones políticas, como la relación con China, pues prácticamente pues, ambos contendientes pues, tienen posiciones similares. Quizá Trump es más vocal sobre ello, pero Biden también ha girado hacia el America First, hacia proteccionismo, hacia construir y producir en Estados Unidos en contra de otros países. Y como vemos en esta diapositiva, ya hablando de mercados, dejamos a un lado la macro, este año 2020 es un año de verdad realmente extraordinario en cuanto a mercados. Hemos visto, este es un gráfico, una infografía donde se ven las mayores caídas del mercado históricas. Estamos hablando pues, martes negro, de la crisis del 2008, de la crisis del 77. El crack que hemos tenido en marzo, en febrero y marzo, ha sido el más rápido, más virulento de la historia y de alguna manera también el más rápido en revertirse, ¿no? Si vemos sobre todo la bolsa americana, que ha recuperado de nuevo en máximos en apenas unos meses después de llegar a ese mínimo, ¿no? Pero, como hablábamos en las anteriores reuniones, esta crisis es una crisis de ganadores y perdedores, y tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial, ¿no? Vemos el gráfico de la evolución, no tiene nada que ver el comportamiento en el año del Nasdaq, que lleva una revalorización del 20%, con la del IBEX, que lleva una caída pues, cercana al 30%, ¿no? Es un ejemplo drástico, pero se puede ver fácilmente a lo que me refiero. Igualmente, si no lo vemos en nivel geográfico, lo vemos a nivel sectorial,
no tiene nada que ver el comportamiento de tecnología de la información con el comportamiento de aerolíneas o el comportamiento de petroleras, ¿no? Que están justo en la otra parte del espectro. Y esto es lo que lleva a algunos a hablar de recuperación en K. Lo digo porque lo irán en el mercado financiero, una denominación que le oí por primera vez a JP Morgan, pero yo creo que ya es de uso común en el mercado. Se habla de recuperaciones en L, en V, etcétera, etcétera. Cada vez nos inventamos más letras. Pero ahora mismo esta recuperación en K se refiere a la caída desde mínimos y luego la recuperación de unos sectores y áreas geográficas y otros que no han podido recuperarse, ¿no? Todo lo relacionado con tecnología, con gasto de aquellas personas con más capacidad de consumo, con más poder adquisitivo, y por la parte baja, pues todo aquello que tiene relación con lo presencial, con los países relacionados con el turismo, con digamos así, el gasto más corriente y más relacionado con lo presencial, ¿no? Entonces, lo tecnológico y lo presencial están llevando caminos distintos, ¿no? Como digo, recuperación en K. Si la economía mejora, vuelvo un poco a la diapositiva anterior, disculpadme, si la economía mejora, evidentemente, si tuviéramos una solución definitiva al tema sanitario, pues lo más normal sería ver algo de recuperación de esos sectores y zonas geográficas que se han quedado más perjudicadas, ¿no? Pero para eso necesitamos que haya algo más de crecimiento, de normalización de la enfermedad y que, bueno, pues que quizá ese exceso de sectores defensivos y tecnológicos pues se reduzca y se converjan ambos sectores, ¿no? O ambas zonas geográficas. De momento lo que estamos viendo es que esto no está puesto en mercado. Si vemos los niveles de yield, los treasuries, la cantidad de bonos que hay en negativo, que es lo que ponemos en esta diapositiva, se siguen acumulando una ingente, sigue la represión financiera, sigue incrementándose mucho las posiciones en bonos con tipos negativos, lo cual presiona a la inversión en otro tipo de activos, ¿no? Como puede ser el investment grade, como tenemos en esta diapositiva. La represión financiera, los tipos mínimos en Estados Unidos han llevado a la yield media de los bonos de grado de inversión en Estados Unidos a niveles mínimos, no así los spreads, que todavía están en términos más medios, pero digamos que sí, los tipos en general han ido cayendo, lo cual pues hace más sensibles quizá a estos bonos a movimientos en duración más que a movimientos de spread. En cuanto al high yield, también se ha reducido mucho desde los mínimos de marzo a abril, mínimos de precio, los máximos en yield. Los spread, como vemos, ya están en un territorio más neutral. Aquí hemos tenido bueno, pues grandes movimientos en los últimos meses de fondos de high yield pues que han subido 30%, 35%. Ahora mismo pues ya estamos en los niveles donde quizá también con unas tasas de default incrementándose, bueno, pues que tengamos algo más de pausa en este tipo de activos, más movimiento de carry que de apreciación por precio, ¿no? Y luego, volviendo a los treasuries, pues aquí vemos la pendiente de la curva americana, la curva americana que como vemos estuvo en negativo el año pasado y que comentábamos en nuestras reuniones que era una señal de que se podía aproximar una recesión. Bueno, la capacidad predictiva que ha tenido la curva esta vez por el tema del coronavirus pues acertó. No sabemos si en ausencia de coronavirus habríamos tenido esa recesión que ya pronosticaba la curva, y a partir de ahí pues hemos visto pues empinamiento con las bajadas de tipos de la Fed, hemos visto cierto empinamiento de las curvas, pero poco. Y si vemos este gráfico que es la yield del Treasury americano, en los anteriores programas de compras quantitative easing que he marcado aquí en rojo, pues siempre cuando se han implementado los programas de compras pues han llevado algo más de optimismo al mercado, han llevado algo más de estimaciones de alzas en
en el crecimiento, en las expectativas de inflación, han llevado a los tipos a niveles más altos y de momento, en lo que llevamos de crisis, pues los treasuries siguen ahí anclados en unos niveles bastante bajos y apenas han tenido fuertes movimientos. Un pequeño movimiento que hubo a principios de junio cuando se produjo un reflation trade, pero a partir de entonces apenas hemos tenido grandes cambios. Esto pues es una de las cosas que más vigilamos, porque un movimiento fuerte de los treasuries podía llevar a cambiar relaciones de mercado, podía llevar a un cierto reflation trade que podría hacer que mejoraran algo sectores más value, más bancos, más energía en comparación con otros, ¿no? Pero como decimos, de momento los treasuries siguen aquí. No hay una yield curve control como los japoneses, y Powell en el Jackson Hole, en la última reunión de Jackson Hole, negó que la fueran a aplicar, pero de alguna manera, a pesar de todo el incremento de bonos, de la emisión de deuda que está habiendo para financiar los déficits, a pesar de todo ello, pues los treasuries todavía no están comprando esa normalización del mercado, ¿no? Y otros activos como el oro, que siguen, el oro aquí lo ven en el gráfico en negro y los tipos reales americanos en amarillo, el oro pues que sigue mucho la evolución de los tipos reales, si lo vemos en los últimos 10 años o si lo vemos más en los últimos meses, pues sigue una evolución muy parecida a los tipos reales, ¿no? Cualquier movimiento de yields al alza en treasuries podía llevar aparejado, por ejemplo, pues que el oro tuviera un comportamiento menos positivo de lo que lleva un año muy, muy bueno de la mano de las caídas de los tipos reales. Y en general, uno de los resúmenes más claros de lo que está sucediendo en este año 2020 es la volatilidad. La volatilidad que ya recordamos, hablamos de este gráfico en la anterior reunión, cómo había llegado a niveles, el VIX había llegado a niveles de la crisis de Lehman Brothers, niveles máximos de volatilidad, días durísimos de grandes subidas y bajadas en el mercado, y seguimos todavía inmersos en un rango de volatilidad más alto de lo habitual. Incluso la anterior semana hemos visto niveles por encima de 35, que no es nada habitual. Son niveles, digamos así, de anteriores crisis. Las pequeñas crisis que conocemos todos los años, pues llevan más o menos el VIX a esos niveles de 30, 40, y ahora estamos más o menos inmersos en ese rango, lo cual hace pues bastante probable que sigamos viendo movimientos en algunos casos de los índices pues de +3, -3 en los próximas días o semanas, ¿no? Los índices de volatilidad normalmente hacen mínimos en niveles de 12, 14, sería lo normal, lo deseable, por cierto, pues ver unos niveles de volatilidad más bajos también para tener un poco más de tranquilidad en el mercado. Voy a hablar ligeramente de la micro, de los beneficios de las compañías. Al igual que el rebote que hemos visto en la macro, que sabemos que va a llegar, pues también sabemos que va a llegar cierto rebote de beneficios en las compañías, que hasta ahora, hasta el mes digamos, hasta la segunda presentación de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos, pues venía reflejando una fuerte caída con respecto al inicio del año, ¿no? Este gráfico está en base 100, algunos lo han visto ya conmigo. Esto no dice más que las estimaciones de beneficios para el 2020 se estima una caída en Estados Unidos, pues se estimaba una caída de en torno al 30%. Y a partir de la presentación de resultados del segundo trimestre, lo que hemos visto es que los beneficios americanos han ido remontando, ¿no? Se estima que los beneficios vayan mejorando desde aquí conforme se ha ido abriendo la economía y conforme hemos tenido pues eso, apertura económica y vuelta a la actividad, ¿no? En Europa, sin embargo, como pueden ver aquí, pues no levantamos cabeza, ¿no? Aquí ganadores y perdedores, pues en Europa todavía los beneficios se siguen estimando laterales o ligeramente bajistas en contraposición a lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Esto hace combinación de beneficios y sobre todo de precios de las bolsas, lo que hace es que tengamos las bolsas
pues en unos niveles de valoración francamente altos. Se han reducido quizá en las últimas 2 semanas, también mejora de beneficios estimados y caída de precios que ha habido en algunos sectores en las últimas 2 semanas, pero aún así, pues como podemos ver, estamos en niveles de valoración mucho más altos de lo que venimos acostumbrando y de lo que suele ser la media del mercado, ¿no? También estamos en una situación de tipos más bajos durante bastante tiempo. La represión financiera pues también lleva al alza a los activos de riesgo. Como digo, los tipos podemos esperar que estén bajos durante bastante tiempo, y la última reunión de Jackson Hole de Powell y el cambio en política monetaria en el que pueden dejar la inflación un poquito más correr, pues también apoya un poco esa idea de que los bancos centrales van a seguir dovish y con tipos bajos durante bastante tiempo, y esto afecta de alguna manera a las valoraciones. Las valoraciones están altas, eso lo sabemos, pero bueno, también no es el único driver, no debería ser el único driver de decisiones de inversión. Aquí ponemos en este gráfico la evolución de las valoraciones de las distintas zonas geográficas o de las distintas bolsas mundiales, y evidentemente pues, lo caro ha seguido estando caro y lo barato ha seguido estando barato. Como digo, no debe ser el único driver de decisión de inversión el hecho de que un sector o que una zona geográfica es barata. Si llegase por ese argumento, pues habríamos estado invertidos siempre en Europa, en emergentes, o en España, o en sectores puramente value, ¿no? Que son los que están baratos. Pero bueno, sin embargo, bueno, sí que es verdad que ese repunte de valoraciones en los últimos meses pues está llevando a las bolsas a niveles bastante más elevados, ¿no? y llevando a algunas personas pues a mostrar algo de precaución por lo elevado de los mismos. Y si pasamos un poco a análisis técnico, simplemente una referencia para ver cómo están los índices. Como saben, el S&P pues, ha vuelto a recuperar máximos históricos, recuperó los máximos del 19 de febrero, principios de 19 de febrero de este año, y hemos vuelto pues, a recuperar, como digo, esos máximos. Quizá tuvimos un movimiento muy rápido en agosto, que se ha deshecho demasiado rápido también. Bueno, podemos tener por aquí la zona del 3.200, 3.250 como posible zona de pausa para que vuelva el S&P, y a partir de aquí pues que pueda seguir avanzando. En Europa, por el contrario, lo que hemos visto es que desde principios de junio llevamos muchas semanas, varios meses, en un rango en el que no logramos salir. El menor peso de tecnología o de las grandes compañías tecnológicas, que es el que ha llevado a liderar a Estados Unidos, pues se notan en una Europa donde los pesos de la tecnología poco a poco van subiendo, pero no tenemos esos campeones como tiene la bolsa americana, ¿no? Está claro que Europa no existen esas FANG, ¿no? esas Facebook, ese Apple, ese Amazon, como tienen los americanos, que es lo que ha llevado a tirar fuertemente a la bolsa americana, ¿no? Y me voy a centrar ya un poco más en el comportamiento de los fondos de Weltia y de las decisiones que hemos tomado en Weltia en este año. Un año, como digo, extraordinario en movimientos de mercado y extraordinario también en resultados en nuestra gestora. Yo quisiera incidir un poco en la evolución de los fondos, de nuestros fondos mixtos, nuestro fondo mixto prudente, el Weltia Ahorro 5, que encabeza la clasificación. En los últimos 12 meses acumula una rentabilidad, al pasado lunes, de un 5-10%. Y aquí pues, empieza a sacar bastante diferencia a los competidores. Ahora veremos a continuación que en algunos casos tienen rentabilidades pues bastante, o por lo menos negativas. También hablar de nuestro fondo global flexible, nuestros sistemas que tenemos con la compañía iPerformance nos permiten también tener un fondo flexible que evitó gran parte de las caídas del mes de marzo y posteriormente apuntarse a las subidas, que tiene una buena rentabilidad y encabeza la categoría, también una categoría en la que muchos fondos están en negativo y que nosotros ocupamos la primera posición. Y también de nuestro Global Flexible 10,
nuestro fondo mixto, digamos así, de nivel de exposición moderado, 50% de renta variable, que se despide este mes y se despide por la puerta grande con una gran revalorización en lo que llevamos de año, en los últimos 12 meses, encabezando la lista de la competencia y es un fondo que de verdad nos ha dado muchas alegrías en Huelcia y que este año se despide por la puerta muy grande. Dicho esto, y reconozco la clasificación, estoy utilizando la clasificación de expansión, que a lo mejor a mí personalmente no me gusta porque es muy pequeña, tiene pocos fondos y la considero que es poco representativa de lo que son los fondos de inversión en España, pero he querido utilizar los datos de Inverco a otra fecha, a finales de agosto, que es cuando la tenemos, y podemos ver ahí cómo los fondos de los que hablaba pues están entre los 10 primeros, ya hablamos aquí de 120 fondos, ¿no? Y una categoría en la que la media de la categoría tiene una pérdida del 1,75, media ponderada, rentabilidad media ponderada anual, y nuestros fondos están, como digo, pues el segundo de la categoría, el sexto de 120 fondos con rendimientos claramente positivos, ¿no? Y bueno, pues aquí gracias a la labor de equipo que tenemos en Huelcia, gracias a nuestros sistemas cuantitativos y a nuestro buen asset allocation, ya hablamos de ellos en la anterior reunión, simplemente pues nada, un par de gráficos más de cómo evitamos las grandes caídas en julio, como el carácter activo, como el poder irnos a niveles de inversión del 0% en el Huelcia RO5 pues nos impidió caer, como nuestras decisiones de no haber estado invertido en productos líquidos compensó y cómo desde entonces pues nos hemos ido invirtiendo y teniendo un poco la inversión global, también las decisiones de asset allocation de invertir en Estados Unidos pues nos han permitido, ¿no? Pues seguir liderando el año en el ranking y la evolución contra nuestra competencia, ¿no? Esto era la evolución en el año, en un año vista pues también seguimos, como ven, pues disfrutando del primer puesto con tranquilidad. Y no quería despedirme de Huelcia 10 sin antes también poner un poco este mismo gráfico para Huelcia 10, que ha estado teniendo un comportamiento pues excepcional en los últimos tiempos. Nuestro fondo Huelcia 10, que como saben se fusiona con Egeria Coyuntura. Dentro de la casa pensamos que el Huelcia 10 tenía o tiene, se puede replicar con la combinación de fondos de la casa. Pueden preguntarnos a nosotros o a los asesores de Huelcia Management cómo poder hacerlo, pero tenemos gama en Huelcia para cubrir ese espectro y tenemos un gran fondo del que nos gustaría hablar ahora, que es Egeria Coyuntura, con el que se fusiona el Huelcia Flexible 10 y que quizá mejor que yo lo puede hacer Pepe Gregory, en este caso, que está en Valencia. Nos puede hablar del fondo, un fondo que tiene muy buen histórico, que lleva muchos años en gestión y que, si quieres, Pepe, si estás ahí y nos quieres comentar un poco la filosofía del fondo y cómo se gestiona y cómo está invertido. Fondo que tiene un muy buen acople dentro de Huelcia, que es muy compatible y muy digamos así, nos puede permitir una buena diversificación de gama, ¿no? Dentro de nuestro gama de productos. Sí, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por su asistencia. Como decía Miguel, Egeria Coyuntura es un fondo que tiene un acople muy complementario con la gama de fondos que ya de por sí tiene Huelcia. Y para aquellos clientes que estén menos familiarizados con el fondo, voy a describirlo muy brevemente, ¿vale? Egeria Coyuntura es un fondo de renta variable mixto con una vocación, unas inversiones principalmente en Europa, en acciones europeas, pero no solo europeas. Puede tener hasta un 20% de sus activos fuera de la eurozona, lo cual le ha dado flexibilidad que ahora explicaremos, hemos aprovechado en esta reciente crisis del COVID. Está invertido normalmente entre un 60-70% en renta variable, 25-30% renta fija.
La parte de renta fija se gestiona de una forma muy conservadora, más en estos momentos, después de las intervenciones y de las políticas monetarias que estamos viviendo actualmente, donde vemos menos valor o un poco más complicado de sacar valor a esa parte de renta fija. Donde tomamos riesgo, donde vemos valores en la parte de renta variable. Y bueno, es un fondo que compra acciones, analiza las acciones y las compra y las mantiene en periodos bastante prolongados. Todo eso combinándolo por supuesto, con la coyuntura económica actual. No tenemos que olvidarnos, la economía va fluctuando. En estos momentos, por ejemplo, como ya hemos comentado, pues las compañías tecnológicas tienen una ventaja evidente frente a la crisis y así es como va fluctuando el fondo. Entonces, centrándonos en la evolución ya de estos últimos meses, desde nuestra última webinar, aprovechando la caída que tuvimos en marzo y abril, lo que hicimos fue incrementar fuertemente el peso en compañías tecnológicas, también en compañías relacionadas con la salud, no solo farmacéuticas, sino también algunas relacionadas, como pueden ser Philips y demás, que es, como saben, tienen todo el tema de respiradores, y elevamos ese peso hasta niveles en entorno del 22%. Ahora mismo, en los últimos meses, sí que hemos visto esa exposición, la subimos hasta niveles cercanos al 75%, y en los últimos meses, con ese parón que hemos visto ya en la bolsa europea, sí que estamos empezando a ser un poco más prudentes. Y hemos materializado beneficios. Hemos, por ejemplo, deshecho las posiciones en Alibaba y en Deutsche Post, y hemos seguido incrementando algunas más puntualmente, como han sido Grifols, aprovechándonos de la caída, Safran o Atos. El fondo va a ir adaptándose según la coyuntura, según nos vayamos moviendo. Y ese es un poco, aquí tienen los principales valores. Como verán, los valores en los que está invertido son valores de primer orden, valores de calidad. Y no sé si añadir algo más. Gracias, Pepe. Como decía, es un fondo que de verdad tiene un muy buen acople dentro de la gama de Welcia y que nos va a dar, pues, yo creo, pues, que muchas alegrías en los próximos años. Y no quisiera dejar de hablar de los fondos este año, la evolución de los fondos este año, sin hacer una mención a nuestra SICAV especializada en COCOS y en AT1, Prefelicity, que realmente también tuvo unas decisiones muy valientes de asset allocation a comienzos de año que le han rendido unos frutos extraordinarios. No solo no cayó como el resto de fondos como fondos y ETFs especializados en ese sector, sino que luego posteriormente pues, se ha invertido mucho y está teniendo, como digo, un año también, pese a todo lo ocurrido, está teniendo un año también magnífico, ¿no? Y en general, pues la gama de fondos de Welcia, como decíamos y como comentaba Carlos González, hemos siempre defendido que los clientes pues, estén en su nivel de riesgo, que confíen, los fondos están invertidos donde deben de estar, tenemos la agilidad de los fondos mixtos y tenemos también la capacidad de tener pues, el impulso del equity en los fondos de renta variable. Ahí tenemos al Welcia World Equity, nuestro fondo de fondos especializado en la gestión global, que también está en el primer cuartil en este trimestre, o nuestro fondo Global Opportunities, que es nuestro fondo de acciones, que tiene la selección de valores del Trifactor, un fondo que bueno, pues, tiene una metodología cuantitativa de selección de valores muy diversificado y que es, digamos, de la que también, una metodología de la que estamos muy orgullosos y que nos pueden preguntar para conocerla más si quieren. Como digo, Global Opportunities, de verdad, un fondo muy interesante de inversión en acciones, digamos, con una metodología cuantitativa. Y yo voy a terminar ya, perdonadme la vehemencia en hablar de nuestros fondos, la verdad es que sí que
van muy bien este año y por eso estoy muy orgulloso de ellos, pero me gustaría terminar con una reflexión un poco sobre el exceso a veces de estímulos fiscales y monetarios, acabar con un guiño, ¿no? Los estímulos, bueno, pues en ocasiones pueden hacer calentar mucho la máquina, provocar excesos, ¿no? Incrementos de presión que puedan derivar en algunos casos, pues como ven aquí, pues en movimientos secundarios, en algunas burbujas, quizá en algún activo, en algunas acciones que se calientan mucho, movimientos bruscos que quizá puedan hacernos dudar. Pero bueno, como siempre, les recomendamos que no pierdan la visión de largo plazo, que confíen en la selección de valores de calidad, compañías con visión de futuro, que recomendamos en Wealth Management siempre y que ante cualquier duda pues estaremos siempre encantados de atenderles y de ayudarles en todo momento. Y Carlos, yo creo que con esto termino. Muy bien. Tenemos algunas preguntas y si os parece, pues vamos a empezar formulándolas, ¿no? La primera es, han hablado de una recuperación en K. Lo lógico es que sectores que se han quedado atrás, más rezagados, puedan hacerlo mejor a partir de ahora. ¿Tienen previsto en sus fondos esta posible rotación sectorial? Vale, pues gracias por la pregunta. Desde el punto de vista, nuestro punto de vista, desde el punto de vista de asset allocation, evidentemente va a haber cosas que no vamos a cambiar. Me refiero, Wealth tiene un carácter global en sus inversiones y va a estar centrado, no vamos a pasar a invertir de golpe en España en previsión a una rotación de este tamaño, ¿no? Nuestra visión es la de invertir en los mercados globales y lo que sí que hacemos son pequeños giros, nunca giros drásticos. Nunca nos vamos a invertir, nunca vamos a ser una gestora value invertida en España en determinados sectores, ¿no? Sí que hemos hecho algunos cambios en las últimas semanas de asset allocation dentro de los fondos, pues por ejemplo, dejamos de invertir en Nasdaq para invertir en convertibles que quizá pueden seguir reflejando el comportamiento del Nasdaq pero con menor drawdown. Hemos ido deshaciendo alguna posición en algún fondo más growth a medida que ha ido subiendo. En agosto hicimos algún cambio de algún fondo growth hacia fondos más, no value, pero fondos, digamos, un poco más generalistas, un poco recogiendo beneficios de ese fuerte tirón del growth en el último mes. Vamos haciendo pequeños cambios. Nuestro fondo Global Opportunities, por ejemplo, hace cambios trimestrales. Por un segundo voy a ver si puedo mostrar aquí el último comité mensual, casi creo que se podía ver bien. Disculparme, a ver si se puede ver, bien aquí. Sí, yo creo que se ve bien aquí. Cambios sectoriales, en la metodología del Trifactor también pues añade, es cuantitativa, como saben, pues tiene también pesos, asigna pesos de valoración, asigna pesos de momentum, ¿no? Y eso hace que pueda evitar valores que están muy castigados o que han tenido un comportamiento mucho más especulativo y produce rotaciones sectoriales que buscan estar pues, en los sectores, digamos así, de más calidad y con un comportamiento más positivo en el medio plazo, ¿no? Y hace también cambios a nivel geográfico también, aunque digamos que es más significativo quizá los cambios sectoriales, como se puede ver en industriales, pues la cartera rota y puede tener un más 15 o un menos 10 en función de cómo va nuestra valoración del Trifactor, ¿no? Y luego, bueno, también, no sé, Pepe, de Egeria Coyuntura, si quieres. Sí, bueno, en Egeria Coyuntura, como hemos comentado, hacemos el análisis valor por valor, siempre valores de calidad, pero eso lo combinamos efectivamente con la coyuntura económica. Entonces, como decía,
con la caída en marzo-abril, pues incrementamos peso hasta niveles del 22% en compañías tecnológicas. De hecho, por ejemplo, aprovechamos para incrementar posiciones en Microsoft y en Apple. Y sin embargo, ahora sí que estamos viendo esa posibilidad, ¿no? Que en algún momento nosotros lo asociamos más a cuando veamos que efectivamente esa vacuna va a llegar, que llegará en algún momento. No sé si para final de año como algunos vaticinan, pero en algún momento llegará. Y en ese momento sí que puede haber una rotación hacia todos esos sectores que se han quedado atrás. Nosotros en Coyuntura tenemos aproximadamente un 34% de la cartera pues entre valores industriales, valores un poco más cíclicos, ¿no? Como materias primas y demás. Quiero decir, el fondo está suficientemente diversificado. Si se empezara a producir esa rotación, lo adaptaríamos. También hemos reducido puntualmente en algún valor tecnológico, que sí que habíamos visto que había corrido mucho. En fin, vamos adaptándonos según las circunstancias. Esa rotación ocurrirá, lo que no sabemos todavía es cuándo. Cuando sea el momento, sí que por supuesto rotaremos la cartera. Y que en ocasiones esos movimientos quizá puedan ser muy bruscos, muy rápidos, crecimientos en unas semanas y luego se diluyen, como hemos visto en anteriores veces, que termina el mercado volviendo a su tendencia original, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el sector bancario, que han habido semanas de fuertes apreciaciones, luego parece que no vaya, luego vuelve a tener tirones. Sí, puede ser. O sea, nosotros en Coyuntura intentamos coger movimientos un poco más de medio largo plazo. Correcto. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo son sus fondos de flexibles ante un posible escenario de mercado peor de lo esperado? ¿Podemos estar relativamente tranquilos? Vale. Gracias, Carlos. Pues claro, lo han demostrado este año. Este año hemos visto un año muy duro y sin embargo el comportamiento, como hemos visto, ha sido excelente, pero casi, aprovechando que tengo esta presentación abierta y yo creo, corregidme si se ve bien la diapositiva, ¿se ve pequeña? No, se ve bien. Se ve bien, mira. Pues lo que podemos ver en este gráfico es la evolución de la flexibilidad y el carácter ágil de nuestros fondos mixtos. Aquí podemos ver la evolución de los activos, aquí el nivel de inversión de renta variable, lo que ha estado ocurriendo durante los últimos prácticamente, tenemos puesto 2 años de evolución, como tanto activos individuales, high yield, renta fija emergente, convertibles, deuda del tesoro, etcétera, etcétera. Tenemos, como ven, pues incrementos y disminuciones activo por activo que nos van dando señales de entrada y de salida individualmente, y también los niveles de renta variable que se mueven con agilidad y que salen y entran, se invierte y desinvierte los fondos con bastante rapidez. De hecho, después de las caídas de las anteriores, casi al comienzo de las caídas de la última semana, pues las señales del fondo nos dieron pues que debíamos estar invertido a la mitad de nuestro potencial, ¿no? Y entonces, ahora mismo, pues cumplimos escrupulosamente nuestros sistemas y ahora mismo estamos invertidos aproximadamente al 50% de lo que podríamos en cada uno de nuestros fondos mixtos flexibles. Y en la parte de renta fija, por ejemplo, pues los sistemas también en las últimas semanas nos han ido advirtiendo de algo de cansancio en high yield, por ejemplo, o en algún otro tipo de fondos. La caída de tecnología ha afectado a los convertibles, que también después de los últimos peores movimientos pues nos han dado señales de salida. Esto evidentemente pues nos permite tener mucha agilidad, y eso es un poco lo que quiero transmitir. Los fondos son ágiles, entran, invierten y se desinvierten con rapidez y nos permiten, pues, si vienen curvas, estar más desinvertidos, ¿no? Y eso es algo que es importante y que ha dado
los frutos este año se ve clarísimamente, ¿no? Ok, Miguel, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿podríais hacer una evaluación de la liquidez por fondos? Bueno, la liquidez la podemos, o sea, entiendo, puede referirse a dos cosas, o el volumen de liquidez que tenemos actualmente en los fondos, o cómo de líquidos son los productos que tenemos en los fondos, ¿no? No sé, voy a intentar responder las dos y así es fácil. Punto número uno, el tema de la liquidez de los fondos en cuanto a productos que estén dentro de ellos. Desde los últimos tiempos hemos apostado claramente por la liquidez de los activos que tenemos invertidos. Hemos huido de los productos ilíquidos que en marzo mostraron su cara más negativa, ¿no? Esas caídas, incluso de algunos productos. La verdad es que en marzo y en abril tuvieron también caídas los productos líquidos, pero en general ciertos productos más ilíquidos sufrieron más, con más dureza la crisis, ¿no? Y optamos por tener todas nuestras inversiones en productos líquidos fácilmente se pueden deshacer y no tenemos problema. Nuestra agilidad de los fondos nos exige que tengamos productos líquidos. No podemos tener un sistema ágil de entradas y salidas y luego los productos que están dentro nos lo impiden, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de liquidez, sí que es verdad que pueden comprobar aquí en la zona gris es el movimiento de liquidez. Bueno, la liquidez, pese a su coste, la entendemos que es un coste de oportunidad y no nos importa tenerla como en los fondos, pues para evitar grandes caídas, evitar los drawdowns, ¿no? Nos importa sacrificar y tener más liquidez durante un tiempo en los fondos para evitar ese tipo de caídas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo los fondos tienen algo más de peso por las salidas que hemos tenido en activos de renta fija y en la bolsa, que estamos a mitad de nuestro potencial. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, respecto al sector bancario y las posibles fusiones, ¿qué podéis opinar sobre esto a nivel europeo y a nivel español? Bueno, yo creo que también hablamos de esto en el mensual. Un segundo, por favor, porque tenía un gráfico. Teníamos un gráfico hablando de esto, de las fusiones bancarias. Aquí. Es bastante... Yo creo que lo han podido ver ya en algún sitio. Esto es un poco el mapa de cómo están las fusiones en España y ahora también pues tenemos en Europa los rumores, ¿no?, entre Credit Suisse y UBS. Bueno, desde luego es algo que busca el regulador, que busca un mayor tamaño de los bancos en Europa para tener una mejor rentabilidad. El problema que tienen los bancos es, primero, que los volúmenes no acompañan, la regulación no acompaña, los tipos no acompañan. En aquellos procesos que a lo mejor podían ganar dinero, se les ha colado todas las fintech y están sufriendo una gran presión de competencia por parte de sectores no bancarios tradicionales. Entonces, casi que diría que son fusiones a la defensiva, ¿no? Fusiones a la defensiva para ganar tamaño, para recortar costes. En España, pues queda pendientes, van a estar ahí en el candelero, va a estar pues Sabadell, que no se sabe qué puede pasar con él, patito feo que nadie quiere hacerse con él, pues luego podemos tener Liberbank, Unicaja, rumores de las pequeñas, que evidentemente pues, pueden terminar en manos de alguna de las más grandes, ¿no? Aquí lo ideal, lo que hemos defendido mucho tiempo, es que lo ideal es que hubiera fusiones transfronterizas y que viéramos realmente que en Europa, además de esa unidad fiscal que se está promoviendo, ¿no?, pues que haya unidades realmente de actuación, que los bancos puedan concentrarse a nivel paneuropeo y que no tengan que estar mirando el balance, pues si tiene bonos españoles o más bono italiano, o que no haya diferencias en cálculos de non-performing loans. Digamos que
que tienen tienen un panorama que es difícil de ver salida más allá de momento de la reducción de costes y de la integración para conseguir sinergias, y que en algún momento, bueno, pues quizá pues tengamos mejores, que será un sector que quizá tenga mejores posibilidades en un futuro, pero así a corto plazo, más allá de los calentones por las fusiones individuales, no vemos mucho potencial. Muy bien, gracias Miguel. Hay otra pregunta que dice, en renta fija, ¿qué distribución de activos tenéis actualmente? Vale, bueno, antes Y ya casi la enlazo con otra que también está relacionada con renta fija, que dice que si le vemos potencial todavía a la renta fija, sí, corporativa. sí. Bueno, aquí pues varias consideraciones, ¿no? Primero, una de las claves del resultado del año en Welcia fue la de apostar por la liquidez de los productos, por no tener excesivo peso en high yield, porque veíamos que los niveles de yield absolutos eran muy bajos y estaban propensos a una corrección por cualquier motivo. Luego la corrección fue más fuerte de la que esperábamos, correcto, nadie se esperaba el coronavirus, pero esa evolución, digamos que la esperábamos, estábamos muy poco invertidos. A raíz de la crisis, pues cargamos mucho las carteras de crédito, de high yield, de bonos emergentes, de todo lo que nos podamos un poco imaginar, todavía con pesos líquidos y demás, pero sí que incrementamos el peso en crédito, que además nos parecía que también podía tener mejor retorno riesgo que incluso que la bolsa. Lo que pasa es que luego la bolsa americana ha tenido un comportamiento excepcional, pero digamos así que a partir de aquí es más difícil ver esa apreciación a nivel de precio, ¿no? Ya se han puesto muchas más cosas en precios, se han recuperado niveles como veíamos antes. Las yield absolutas han caído por la presión de las bajadas de tipos en Estados Unidos, con lo cual ahora nos enfrentamos pues, a un proceso, a un futuro incierto. Se ven incrementos en los Chapter 11, Chapter 7 en Estados Unidos, algo más de quiebras. Bueno, ahora ya es más un juego de carry que de apreciación pura y dura de los activos, ¿no? Entonces siguen siendo unos activos, por ejemplo, high yield, hablamos de high yield, pues sigue teniendo un spread y un carry mucho más atractivo que cualquier otro tipo de deuda, quizá salvo emergente, pero claro, también se están pues, asumiendo más riesgo, ¿no? En los últimos tiempos lo que hemos visto es que le cuesta, por ese movimiento de apreciación tan fuerte que ha vivido, pues digamos como que están, a partir de aquí el carry le hace más sensible también a variaciones de duración, están ahí un poco en una situación un poquito más tierra de nadie, ¿no? Pero sí que puede ser un complemento de rentabilidad en las carteras interesante siempre que se module bien el riesgo, siempre que se tengan activos líquidos y que se sepa, que se conozca el producto que hay dentro y que en nuestro caso pues que tengan también esa capacidad de entrar y salir sin preocupación, ¿no? Y en el momento de esas señales cuantitativas que nos permiten reducir posiciones si vemos que las cosas giran y la economía se gira a la baja y incrementa de nuevo los defaults y las caídas de precio de high yield, por ejemplo, hablando de uno de los en concreto. Muy bien, y ya la última, tenemos alguna más, pero contestaremos a cada uno individualmente, es si tenemos pensado lanzar algún producto nuevo. Y si os parece, contesto yo. Yo creo que dentro de ahora estamos con la fusión, sabéis, con Egeria, y lo que hemos hecho es racionalizar un poco nuestra oferta, tal como ha comentado Miguel, estamos incorporando y fusionando algunos fondos para ofrecer, y creemos que ofrecemos todo el nivel de riesgo para cada perfil de inversión. También es cierto que también tenemos, como sabéis, carteras de gestión directa, ya sean acciones o a través de fondos, y tenemos acceso a más de 20.000 fondos a través de las plataformas con arquitectura abierta. Estamos mirando, la verdad es que en la última etapa, pues con cierta dedicación también lo que son las megatendencias
y todo lo que es innovación y temas de futuro. En este caso, pues por ejemplo, todo lo relacionado con salud, innovación, coches autónomos y robótica, Internet, impresoras 3D, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hasta ahora lo que estamos haciendo es complementando bien las carteras en esos sectores que creemos que hay que estar y todo lo relacionado con el medio ambiente también, a través de valores directos o fondos de inversión, pero a lo mejor pues estamos pensando en el futuro poder hacer algo en estos campos, ¿no? Pero todavía no hay nada definido. Muy bien, pues si os parece, damos por concluido esta web conference. Lo único, recordar que bueno, nos tienen como siempre a su disposición, darles las gracias por confiar en nosotros, que somos muy conscientes de la responsabilidad que nos encomiendan para gestionar sus ahorros y que no les quepa la menor duda que todo el equipo de Wealthia trabaja día a día con AINCO para buscar la excelencia en la gestión de su patrimonio y darles el servicio que ustedes merecen. Ya sin más, que tengan una feliz semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.